Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muy buena noche a todos. Estamos en la octava de Pascua, es decir, seguimos celebrando como si fuera el mismo día de la resurrección del Señor. Y junto con esta octava también iniciamos un curso de crecimiento y también, pues obviamente que tenga un motivo espiritual, porque también eso nos interesa muchísimo, tener un motivo espiritual en esos cursos, pero que sean también algo que nos ayude a que nuestra fe no solamente sea, digámoslo así, una fe sin razones, sino una fe razonada. Algunos llegan a pensar que, por ejemplo, o se tiene fe o se tiene razón, pero que no son compatibles. Lo escuché justamente para preparar este tema, escuché por ahí algunas conferencias, pero de hecho escuché una conferencia de una persona atea propiamente, porque pues es bueno también escuchar otros pareceres para ver sobre qué vamos a hablar nosotros. Entonces esta conferencia, esta persona que se declara atea y que por cierto estuvo en un seminario pues en su adolescencia, él decía que una de las primeras cosas que se dio cuenta fue que fe y razón son incompatibles. Yo escuchaba eso y estaba totalmente en desacuerdo con él, porque es totalmente lo contrario. La fe y la razón no se pelean. Ambas provienen del mismo ser que nos ha creado y amado. Entonces, estas dos características o facultades que tenemos, estos dos grandes dones, pues por el contrario, se auxilian mutuamente, y por lo mismo es bueno que también vayamos entendiendo un poco de nuestra fe. Cuando Jesucristo, después de dar el discurso del pan de vida, ve que se fueron muchos, le pregunta a sus discípulos: si ustedes también se van a ir, ¿cuándo me van a dejar? Y Pedro le contesta, como siempre, como portavoz del grupo de los 12. Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y le dice algo bien interesante que fue como una pauta para toda la Edad Media. Le dijo: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creemos y sabemos. Creer y saber. Fe y razón. Y entonces en la Edad Media, desde un poquito la Edad Antigua, pero también la Edad Media, en el contexto de la fe y la razón, fue justamente eso lo que se hablaba, ¿no? Una fe que cree. Decía también un viejo adagio, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer. Entonces, fe y razón no están para nada peleadas, por el contrario. Y justamente eso es lo que a nosotros nos puede pasar a veces si no leemos con atención las Escrituras. En este curso que llamamos Con Jesús en la Resurrección, vamos a tratar unos temas muy interesantes, pero tan interesantes que probablemente los tengamos con una perspectiva no del todo adecuada bíblicamente. Con la fe no podemos meternos más que para poder ayudar a que crezca un poquito, pero no vamos a pelearnos con la fe de cada quien. Lo que sí podemos nosotros enriquecer es el estudio bíblico. Entonces, pues el tema del día de hoy es la tumba vacía. Y voy a comenzar haciendo alusión a dos cuestiones primordiales, o principales, más que primordiales, principales. Allá del año 2001, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron oportunidad de ver esta película, una película que se llamaba El Cuerpo, con Antonio Banderas, que era como el galán de moda, por así decirlo, ¿verdad? Entonces Antonio Banderas, pues, protagonizó esta película. Leo aquí rápidamente la sinopsis y lo comparto de inmediato, ¿no? Sharon Goldman es una arqueóloga que descubre unos restos dentro de una tumba en Jerusalén. Tras estudiarlos detenidamente, llega a la conclusión de que pueden pertenecer a Jesucristo. Por ello, el Vaticano decide enviar al joven sacerdote Matt Gutiérrez para asegurarse de que los hallazgos científicos no causan una conmoción en la comunidad cristiana. Todo esto supondrá un dilema para el sacerdote, que verá puesta a prueba su fe. Era la premisa, esta es la sinopsis pues de esta película de años 2001. Repito, a lo mejor algunos de ustedes la vieron, todavía es posible conseguirla y verla, por supuesto. A mí cuando la vi, porque la vi en el año en que salió, por supuesto,
cuando la vi, me acuerdo que me llamaba la atención una primera cosa. Antes de que fuera este sacerdote, había otro. Pero este otro resulta que fue llamado justamente para verificar la situación. Entró a la tumba, vio los restos y sale en shock, sale conmocionado, sale totalmente perdido, ¿no? Por así decirlo, sale absolutamente confundido. Y entonces esa es como la primera cosa que se intenta aludir a si se llegara a encontrar los restos de Jesús, o lo que es lo mismo, a si la tumba no estuviera vacía. ¿Sí? Si la tumba no estuviera vacía, ¿qué encontraríamos allí? Los restos de Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría si los encontramos? Para algunos, por supuesto, para unos sería el acabose, ¿verdad? Porque dirían cómo es posible que encontremos entonces los restos de Jesús y supone que la tumba estaba vacía. Pero no es la única cuestión. De hecho, en el 2007, James Cameron, sí, ese que nos emocionó en los 90s con Titanic, ¿verdad? También ahí los que son como de mi edad, un poquito más grandes y unos un poquito más jóvenes, que vimos Titanic allá en los 90s y que fue un boom, ¿verdad? Fue obviamente dirigida y producida por James Cameron. Pues él, en el 2007, el director de Titanic, nos regaló, por así decirlo, un documental que se llamaba La tumba perdida de Jesús. ¿Y de qué trató este documental que fue dado a conocer en Discovery Channel? Que yo en su momento, no sé ustedes, pero en su momento yo escuchaba Discovery Channel, y escuchaba History Channel y algunos otros, y para mí eran cosas así como que lo más alto de la ciencia y la investigación. Ya después, cuando empecé a conocer de mi fe, me di cuenta de que pues no tienen absolutamente nada que ofrecer en cuanto a la fe y en cuanto a cuestiones históricas que tienen que ver con la interpretación de las escrituras. Sin embargo, insisto, en Discovery, hace pues ya 14 años, ese documental fue obsequiado a los televidentes. ¿Y de qué trataba? Mira, dice así también la sinopsis. ¿Se ha encontrado la tumba de Jesús? En 1980 se descubrió una tumba a medio camino entre Jerusalén y Belén. Dentro de la misma se encontraron 10 osarios, que son pequeños féretros de piedra caliza, 6 de los cuales tenían inscripciones, y en una de ellas se podía leer Jesús, hijo de José. El descubrimiento se mantuvo en secreto. Y ya con esta última frase, pues ya todos querían ver el documental, ¿verdad? Por supuesto, ¿cómo que se mantuvo en secreto? Porque somos muy dados justamente a tener esta noción de lo que podríamos llamar de momento como tipo amarillismo, como sensacionalismo. Entonces, pues, ¿cómo que se mantuvo en secreto, no? Y se viene abajo toda la fe. Si realmente se descubre la tumba donde estuvo Jesús y se descubre la tumba que no estaba vacía, es decir, con restos de Jesús, ¿qué es lo que pasaría? Lo que se ha pensado ordinariamente es, insisto, que nuestra fe se vendría abajo. Pero de una vez lo vamos a comentar. Aunque descubriéramos la tumba de Jesús con sus huesos casi allí, con su firma, ¿verdad? Y con los testigos también avalando que son los huesos de Jesús, nuestra fe seguiría exactamente igual. Sobre eso vamos a tratar en este tema. Lo primero que vamos a decir, mis queridos hermanos, es que los primeros relatos, las primeras noticias de la resurrección no hablan de la tumba vacía. Escucha eso. Cuando se empezó a predicar la resurrección, no se hablaba de la tumba vacía. Casi siempre, cuando hacemos un análisis de las cuestiones que tienen que ver con Jesús y con su vida, o en este caso con su resurrección, acudimos a los evangelios en primer lugar. Y de estos evangelios acudimos al primero en haber sido escrito, que fue San Marcos. Ahorita vamos a tratar de decir una palabra más sobre eso. Pero en esta ocasión no vamos a ir directamente a los evangelios, sino que vamos a ir al testimonio más antiguo de la resurrección de Jesús. Y este testimonio lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos
3 al 8. Y dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Algunas traducciones dicen como a un aborto, ¿verdad? Muy bien, mis queridos hermanos, es el testimonio más antiguo de la resurrección de Jesús. Es decir, se nos cuenta, dice San Pablo, que esto es lo que él recibió. Ahora, ¿de qué época estamos hablando? Tradicionalmente ubicamos la conversión de San Pablo todavía en los años 30, allá del 36 más o menos es cuando ya se empieza a hablar de la conversión de San Pablo. Y en estos años 30 es cuando el buen Pablo empieza a recibir su formación cristiana. Recordemos que él era un excelente judío, que conocía muy bien la ley, que había sido formado a los pies de uno de los grandes maestros de aquel entonces, que era Gamaliel, y pues el buen Pablo entonces tenía muy cercana la fecha de la muerte y resurrección de Jesús. Sabemos, últimamente vi a varios, vi por lo menos a unos 5 o 6 de mis contactos en Facebook, vi compartir un texto interesante, a mí me pareció muy interesante, tanto que obviamente lo leí, por supuesto, ¿no? En dos fuentes diversas, si no me equivoco, puedo equivocarme si era nada más una, pero me parece que eran en dos fuentes diversas, sobre cuándo fue Jesucristo crucificado. Y después de un minucioso análisis, se concluye que fue crucificado en el año 33. Sin embargo, a pesar de este análisis, esto no es lo más correcto. Los biblistas, los estudiosos de todo esto, de hecho, al autor de ese texto, no lo conozco, no es que yo conozca a todos los autores, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Puede ser hasta alguien maestro de los que yo conozco, por supuesto, pero de entrada no lo conozco. Pero los que yo he leído, que son varias fuentes, muchas fuentes que he leído, eh, todas aluden al año 30, no al 33. Algunos incluso, cuando les digo que Jesús murió en el 30 y que había nacido, porque eso sí lo tenemos así como algo, un dato segurísimo, segurísimo, quienes aludimos al año 30 como el año de la muerte de Jesús, sabemos que Jesús murió aproximadamente a los 37 años, porque sabemos que su nacimiento está afincado más o menos en el año 6 o 7 antes de la era convencional, de la era común o del antes de Cristo, como solemos decir, pero no es posible decir que nació antes de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Antes de nuestra era, allá del año 6 o 7, Jesús nació y murió en el año 30, murió, les he dicho, a los 37 años más o menos. Imaginemos, pues, si nada más de entrada, ¿no? ¿Qué pensaríamos si murió en el año 33? Pues pensaríamos, o tendríamos que pensar, que murió a los 40 años. Cuando yo les digo que murió a los 37, la gente luego no me cree y me dice que no, que murió a los 33, que ellos saben, tan segurísimos que murió a los 33, ¿no? Y otra les digo por qué. Y cuando yo digo que murió a los 37, en realidad se me enojan un poquito y dicen, no, porque no era tan grande. Bueno, te imaginas si murió en el 33, 3 años más 7 de cuando nació, antes de la era común, entonces habría muerto a los 40, ¿no? Pues peor. ¿Por qué decimos que murió o que empezó a predicar a los 30? Por un dato de San Lucas, pero ese dato es un mero dato genérico, no es un dato histórico. Dice que tenía unos 30 años, no que tenía 30 años, sino unos 30 años. Y creemos que predicó 3 años. Entonces, mucha gente hizo cuentas muy rápidas y dijo, pues empezó a predicar a los 30, murió a los 33. Todavía al día de hoy, otros de mis contactos
han puesto y los veo, ¿no? 33, la edad de Cristo. Y yo, pues sí, la edad de Cristo y todavía unos cuantos años más te faltan para llegar a la edad en la que murió Cristo, porque murió a los 30 y tantos, 37, 38 más o menos, 36, 37 si queremos verlo así. Pero bueno, entonces, si Jesús murió en el año 30, insisto, y Pablo se convirtió al 36 aproximadamente, este dato que estoy diciendo de la primera carta a los Corintios es de fines del año 30, de los años 30, vaya, es decir, ni 10 años después, ni 10 siquiera. Y él, Pablo, ya sabía cómo había estado el asunto. Dice, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué da como clave para hablar de la resurrección? Apariciones. ¿Sí? Pablo, como clave de la resurrección, da las apariciones. Muy bien, pues ahí está. Después de esto, cuando ya empezamos a hablar de la tumba vacía, es con los evangelios. Pero para esto, el primer evangelista en poner por escrito su mensaje fue San Marcos en los años 60. Así pues, si Cristo murió en el año 30, para los 60 habían pasado más de 30 años. ¿Qué implica esto? Ojo, ojo, porque aquí hay una cosa bien importante que tenemos que decir. Algunos creen que en aquellos entonces, en aquellos tiempos pasaba algo como lo que pasa el día de hoy con el famosísimo teléfono descompuesto. Bueno, pues te lo conté a ti, tú se lo cuentas a otro y así, y al final, en 5 minutos, en un minuto o menos, un mensaje llega totalmente diferente a como se dio al principio. Pero recordemos que es una dinámica, por supuesto, ¿no? Esa dinámica en la que hay ruidos, en la que no pueden escuchar y nada más ven cómo gesticulas, y es una dinámica para decir que el mensaje no siempre llega igual. Pero eso es una cosa, pues, de laboratorio, por así decirlo, ¿verdad? En aquellos tiempos, la memoria era muy diferente a lo que es el día de hoy, para empezar, para empezar. Es decir, que cuando ellos compartían un mensaje, no era aproximado, era muy parecido o exactamente igual, ¿sí? Lo que se compartía era lo que se escuchaba. Sin embargo, aquí viene una cosa todavía más alta entonces. ¿Qué cosa? Que si al pasar el tiempo, escucha esto, si al pasar el tiempo el mensaje cambiaba, no era por ninguna falla, no era por ningún teléfono descompuesto. Si el mensaje cambiaba, era por cuestión teológica. Tenemos que entender eso, tenemos que recordarlo. A partir de ahora debemos recordar que cuando yo vea un mensaje distinto de un evangelio a otro, no es una falla, obedece a una situación teológica. Obedece a una situación de la época, de la cultura, de los destinatarios, hasta del mismo escritor. Pero no es una falla, ¿sí? Algo tiene que ver allí todo esto, por lo cual va variando mucho justamente este mensaje, como vamos a ver a continuación, y es que es lo que también teníamos que decir, de una vez tenemos que decirlo. Resulta entonces que el primero en hablar de la tumba vacía, decíamos, es San Marcos, ¿sí? Pero San Marcos lo cuenta de una manera. No habría ningún problema si no es porque San Mateo lo cuenta de otra. Y no habría ningún problema si no es porque Lucas la cuenta de otra. ¿Y Juan? Pues sabemos que Juan era una cosa tremenda también. Entonces, tenemos que entender esto. Las primeras noticias de la resurrección no incluían la tumba vacía. Y aquí, bueno, podemos entonces hacer esta afirmación. Nosotros no creemos en la resurrección porque la tumba esté vacía. Anunciamos que la tumba está vacía porque creemos en la resurrección. ¿Sí? A ver, esto que quede claro. Si ellas llegan, y digo ellas porque fueron las primeras que llegaron las mujeres, si ellas llegan y ven la tumba vacía, es inmediatamente comprensible que digan Jesús ha resucitado. No, de ninguna manera. De hecho, no lo hicieron. De hecho, cuando ellas vieron la tumba vacía, ¿creyeron en la resurrección? No. Como vamos a ver a continuación,
tuvo que pasar un encuentro para que pudieran interpretar la tumba vacía. No es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Pero, y aquí viene la gran, voy a llamarla así, esta gran teología, en primer lugar de Marcos, pero después de todos, hasta llegar a San Juan, que hizo un deleite escriturístico, pero de veras que hizo una cosa impresionante. ¿Cómo hablo de la resurrección? ¿Cómo les hago entender la resurrección? Pues afirmo que la tumba estaba vacía, ¿sí? No anuncio la resurrección porque la tumba esté vacía. Anuncio que la tumba está vacía porque creo en la resurrección. Ese es el punto importante en lo que tenemos que ir viendo poquito a poquito. Para esto tenemos que ver algunos datos. Primero, la ida al sepulcro. Tiene más diferencias que semejanzas en los evangelios, ¿sí? Si nosotros comparamos las 4 idas al sepulcro pues, obviamente los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta de que varían más de lo que tienen en común. Como semejanza, perdón, está el hecho de que las mujeres van al sepulcro el día siguiente al sábado de Pascua. Mateo es un poquito más certero al decir que fueron a la salida del sol. Bueno, por una parte, para los demás evangelistas van después del sábado porque sabemos que en el sábado no podían hacer nada, ¿verdad? Entonces tienen que dejar que pase el sábado. Segundo, Mateo dice que va a la salida del sol porque para el auditorio de Mateo esa afirmación tiene también otra connotación. Y esto es muy importante. Sin embargo, no podemos meternos tanto a este punto porque no terminaríamos de momento. Es algo que incluso nos puede mover muchísimo, pero no se preocupen, no se preocupen. Lo que sí les puedo decir de rápido y inmediatamente es que Jesucristo verdaderamente resucitó, verdaderamente resucitó, por supuesto. Pero hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? En primer lugar, las mujeres concurrentes y su número. ¿Cómo que las mujeres concurrentes? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, tengo aquí el dato, lo voy a ir leyendo un poquito. Y bueno, aunque lo lea un poquito rápido en la grabación, quedará allí. Por ejemplo, Marcos dice que van 2. Van María de Magdala y van la otra María. Mateo dice que van María de Magdala, María la madre de Santiago y Salomé. Ya hay diferencias, por supuesto. Lucas dice que van María de Magdala, María la madre de Santiago y Juana. Ah, caray. También van 3, pero ya no va Salomé, ya cambiaron por Juana. Y Juan, que es un escritor de altura, por supuesto, Juan dice que quien va únicamente es María de Magdala. Es la única que va. Hay indicios literarios, más que bíblicos, por así decirlo, no en el sentido de la fe, sino en el sentido de la escritura misma. Hay indicios literarios de que Juan, cuando habla de María de Magdala, tiene más intenciones que solamente decir que ella iba solita. Eso es por una parte. Y por otra, después sigue contando la situación y deja ver que iba con alguien más. Pero eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. Ahorita vamos por partes. Tenemos que ir por partes. Segunda diferencia, no nada más cuántas y quiénes fueron, que por cierto, la que repitió en los 4 evangelios fue María de Magdala, ¿verdad? El motivo de ir al sepulcro. ¿Cuál es el motivo? Mira, te la voy a poner muy fácil para que veas cómo va a cambiar muchísimo. Si nosotros nos acordamos del Evangelio, por ejemplo, de Marcos, repito que fue el primero en escribirse, si nos acordamos de lo que Marcos cuenta, dice que Jesús, después de haber muerto, su cuerpo fue pedido por José de Arimatea. Vamos a tratar de leer los evangelios separados, porque repito, tenemos la desventaja de tenerlos todos juntos y en nuestra cabeza a veces tenemos un único relato. Y en este único relato hemos mezclado todos los evangelios, aunque tengan intenciones distintas. San Marcos nos cuenta entonces que
Jesús fue enterrado por José de Arimatea, fue sepultado por José de Arimatea. Y esa sepultura, ¿cómo fue? Fue, por así decirlo, a las carreras. José de Arimatea, siguiendo un precepto de su fe, del Deuteronomio, por así decirlo, pero de su fe, sabe que no puede quedarse ese cuerpo allí. El cuerpo de alguien muerto no se puede quedar allí. Entonces va y lo pide con Pilato, un personaje eh, importante es José de Arimatea. Hace algunos años dimos un tema sobre él y sorpresas que nos llevamos, ¿eh? Sorpresas que nos llevamos. Otro personaje es Pilato, sorpresas que nos llevamos. Muchachos, una de las cosas que a mí más me gusta cuando damos los temas es decirles cosas que suponemos y que no son así. Entonces lo primero que les digo es José de Arimatea, según San Marcos, era un buen judío y este buen judío lo que hizo fue pedir el cuerpo de Jesús porque no se podía quedar allí, había una ley que lo impedía, perdón, y entonces le dan el cuerpo, pero no estaba preparado. ¿Qué es lo que dice la escritura? No yo, no me lo estoy inventando, de verdad. Por favor, leamos directamente. Tenemos, insisto, una vez más, tenemos en la mente una imagen de lo que pasó, pero otra cosa es ir a los textos directamente. Dice que consiguió rápidamente una sábana, que con ella enrolló, y es la palabra que tengo que utilizar en este momento, enrolló el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro que estaba por allí. Y las mujeres veían de lejos. ¿Sí? Entonces, tengo que preguntar, así de rapidísimo, por supuesto, si esto pasó, el cadáver de Jesús, que tenía que ser amortajado, que tenía que ser preparado para su sepultura, ¿lo fue? Respuesta, no. No se pudo preparar el cadáver de Jesús para ser sepultado. Por eso, escuchen esto, por eso San Marcos, cuando dice que van las mujeres, ¿a qué van? Según San Marcos, van a amortajar el cadáver de Jesús, porque no lo habían amortajado. Pero fíjate nada más las diferencias tan grandes, porque San Juan, es impresionante por supuesto, San Juan narra la sepultura de Jesús totalmente diferente. Dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, pero que estaba con él Nicodemo, ¿verdad? Y José de Arimatea, según San Juan, no era un buen judío, sino un buen cristiano. Y entonces era discípulo de Jesús, pidió su cuerpo, Nicodemo también ya había sido como que convertido, y llegaron con más de 40 kilos de perfumes, y llegaron con incienso y con cosas para poder sepultar a Jesús. Y entonces lo pusieron en este sudario, ¿verdad? Le pusieron el sudario, le pusieron las vendas, le pusieron la sábana y todo esto. Y lo pusieron ahí tranquilamente, dice allí, en un sepulcro que estaba en un huerto cercano. Todos estos datos, entonces, nos los da San Juan. Entonces, fíjate lo importante. Dos cosas te tengo que decir. La primera de ellas, ¿puede San Juan decir lo que dijo Marcos de que las mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús? No. ¿Por qué? Porque para San Juan sí hubo embalsamiento de Jesús. Embalsamamiento, perdón. Sí hubo embalsamamiento de Jesús. Por tanto, ¿cuál es el motivo que dice San Juan por el que iba no las mujeres, sino iba María Magdalena? Para llorar, simplemente, ¿verdad? Ya no llevaba ninguno de los menjurjes que hacía falta, ya no llevaba nada de esto y entonces, pues se lo llevó para allá y demás. Pero esto no responde a una cuestión histórica, sino a una cuestión teológica. ¿Por qué? Voy a decirlo de una manera así muy, muy burda, perdónenme que lo diga así, pero yo siempre que escucho, repito que eran más de 40, eran como 50 kilos de perfume. Imagínense qué le pasaría a un cadáver si le ponemos encima 2 garrafones de agua encima de este cadáver. ¿Qué pasaría? Pues obviamente se aplasta, por supuesto, ¿no? 2 garrafones de agua, esos de 20 litros. Yo suelo usar estas medidas porque son cosas que conocemos. ¿Cuánto pesa un garrafón de 20 litros? Como es agua, 20 kilos.
y entonces se lo pone encima del cadáver, es 2 garrafones y 10 litros más, lo hubiera aplastado. ¿Acaso San Juan nos está diciendo históricamente que llevaban 50 litros o kilos de perfume? No. ¿Acaso San Juan nos está diciendo históricamente que había un huerto cerca del Calvario? No. Entonces, ¿qué nos está diciendo San Juan? Nos está dando una clase de teología, más concretamente de cristología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cristología, es decir, el estudio del Mesías, del Cristo, decía que el Cristo tiene que ser rey, y adivina cómo se entierran los reyes. Se entierran en jardines, ¿sí? Y adivina cómo se entierran los reyes. Se entierran con una exageración de perfumes. Entonces San Juan, cuando cuenta que Nicodemo llegó con tantos kilos de perfume y con los inciensos y demás, y que José Arimatea y él lo enterraron así con todos los honores, no nos está contando la historia de cómo fue enterrado Jesús, cómo fue sepultado, mejor dicho, Jesús. Nos está diciendo quién era Jesús. Jesús es el Rey, es el Cristo, el Mesías. Pero esto entonces le mueve el motivo de por qué María Magdalena fue al sepulcro. ¿Sí? Como aquí sí dio tiempo de embalsamarlo, entonces con María Magdalena ya no hace falta que compre nada de eso que decíamos, sino que ahora va solamente a llorar. De hecho, vuelvo a leer por acá de nuestro texto, el motivo para Marcos: las mujeres compran en la mañana de Pascua aromas para embalsamar el cadáver de Jesús como se merece. Para Lucas, las mujeres llevan la misma intención, pero ellas mismas preparan estos ungüentos. Fíjate qué gran diferencia, ¿eh? Marcos dice que los pasan a comprar y Lucas dice que ellas mismas los prepararon. No es tema de la sepultura de Jesús. Ojalá que en esos días pueda hacer un tema sobre esto y compartir con los muchachos para poder aprender un poquito más de cómo se sepultaba y todo esto, y qué significa que los compraron o que ellas mismas los prepararan, por supuesto. Mateo y Juan lo que dice, motivo de ir al sepulcro, las mujeres van simplemente a llorar, a condolerse, por supuesto, ¿sí? Siguiente diferencia en el sepulcro de Jesús: los mensajeros. Esos mensajeros, y fíjate que no es poca cosa, ¿eh? De hecho, voy a decirte una cuestión importante. Voy a decirte, para ti y para mí, que somos creyentes, estas diferencias tendrían que animarnos a estudiar Biblia. Para los que son así creyentes. Para los creyentes que son un poquito más light, dicen, pues no pasa nada. Lo importante es que tú creas, ¿no? Y no se animan a estudiar más, pero es una cosa impresionante. En cambio, los no creyentes, ¿qué es lo que hacen? Hacen uso de esas diferencias para echar abajo el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros creyentes tenemos que estudiar para dar razones de nuestra fe y saber por qué hay diferencias. Fíjate, Marcos nos dice que las mujeres encuentran a un joven varón en la cámara funeraria. Mateo dice que un ángel abre el sepulcro, porque es otra cosa importantísima, tanto cómo murió Jesús y cómo fue que la piedra se removió. Si ustedes recuerdan, en Marcos dice que la piedra ya estaba movida, la piedra del sepulcro ya estaba movida, y que se asomaron y ahí vieron al joven. En cambio, Mateo dice que iban llegando y que un gran temblor se sintió y de repente un ángel quitó la piedra. No es lo mismo, ¿verdad? No es para nada lo mismo. Entonces, en Mateo, insisto, un ángel abre el sepulcro antes de la llegada de las mujeres. Este ángel está sentado en la piedra rodadera de cierre y saluda a las mujeres. Este ángel es el que les da todo el mensaje, por supuesto. Lucas dice que era un varón. No. ¿Dice que era un ángel? Tampoco. ¿Qué dice Lucas? Que eran 2 varones. Ahora son 2. Dice que estos 2 aparecen después de la llegada de las mujeres. Todos estos datos, muchachos, repito, al creyente tienen que invitarlo a buscar por qué. Al creyente light no le mueve nada, pero al no creyente le sirven como herramienta para atacar la fe. Por eso, creyentes, tenemos que buscar todos los porqués. No puedo en este momento ir con todos porque tenemos un tema en particular, pero les digo, ojalá que podamos tener un tema pronto sobre todos esos puntos que son impresionantes.
Son para Semana Santa, por supuesto, pero sabemos que en Semana Santa era muy difícil que tuviéramos temas de crecimiento, por eso podemos dejarlos para un poquito después. 2 varones aparecen después de la llegada de las mujeres según San Lucas. ¿Qué dice Juan? Bueno, para Juan, y aquí es el texto que quizá más nos ha influido, María de Magdala encuentra el sepulcro vacío. Vacío, ahí está, ¿sí? Sale en busca de Pedro, bueno, de los otros, y del discípulo amado, por supuesto, ¿no? Cuando estos vuelven a marchar, bueno, sabemos que Pedro y el discípulo amado son un tema que vamos a ver, por supuesto, ¿verdad? Cuando estos se vuelven a ir, de que van al sepulcro, se van a ir, se inclina al sepulcro y ahí es cuando ve a 2 ángeles, ¿sí? 2 ángeles que montan una guardia de honor en el sepulcro. Entonces, Marcos, un varón. Mateo, un ángel, perdón. Lucas, 2 varones y Juan, 2 ángeles. Muchas diferencias, muchísimas diferencias. Y la última diferencia está en el mensaje que otorgaron estos mensajeros. Marcos y Mateo, con ciertas variantes que no tienen mucha importancia, dicen lo esencial de la misma manera, ¿no? Mateo, de hecho, toma el texto de Marcos y lo modifica un poquito nada más, por supuesto. Mateo corrobora el mensaje haciendo que Jesús salga a su encuentro a la vuelta cuando ya se van y confirme la orden dada por el ángel. Lucas sí altera el mensaje esencialmente. Ya no se habla de la aparición del resucitado en Galilea. ¿Se acuerdan cuando Marcos, lo acabamos de escuchar este domingo de resurrección? Está justamente este texto de Marcos 16, 1 al 7, donde dice, vayan a Galilea, como les había dicho. Y Mateo dice lo mismo, vayan a Galilea, pero San Lucas no. San Lucas ya no habla de la aparición del resucitado en Galilea, sino de la predicción de la resurrección hecha por Jesús cuando todavía estaba en Galilea. Menciona Galilea, pero que allá fue donde dijo que iba a resucitar. Ya no les dice que vayan a Galilea. Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque para San Lucas todo lo importante donde acontece en Jerusalén. Para San Lucas todo lo importante acontece en Jerusalén. ¿Y qué tiene esto de particular? Que para San Marcos y San Mateo, los discípulos se regresan a Galilea. Galilea está en la parte norte y Jerusalén está en Judea, en la parte sur. Entonces, si San Lucas, que tiene como lugar así importantísimo Jerusalén, el sur, si San Lucas los manda al norte, se pierde su mensaje, se pierde su esencia, ¿verdad? Por tanto, no los manda a Galilea, los deja en Jerusalén. Ya no se trata de la resurrección del crucificado, sino de la muerte y la vida así, sin más. Y se subraya la verdad del mensaje haciendo que 2 varones la anuncien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según el contexto, una noticia o un testimonio tiene que ser dado por 2 varones. Juan, ¿cuál es el mensaje que tienen los ángeles de Juan? Pues propiamente ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Sí? Aquellos ángeles varones y demás les decían a los discípulos, vayan, vayan, vayan. Aquí lo único que hacen es cuidar el sepulcro. ¿Por qué? ¿Quién da el mensaje en San Juan? El mismo Jesús. En San Juan van a ver ustedes que Jesús hace todo solito. Todo, 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 todo. Les digo 3 cosas o 2 que escuchamos en estos últimos días. 3 o 2 cosas que escuchamos en estos últimos días. Primera, cuando, eh, cuando Jesús carga la cruz, la más importante que se me ocurre ahorita. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Sí, Juan no. Juan nunca se acordó de Simón de Cirene. Los evangelistas sinópticos mencionan que Simón le ayudó a Jesús, pero San Juan no, porque para San Juan Jesús solito. Acuérdense eso, Jesús no requiere de intermediarios. Cuando van a aprender a Jesús, que llegan todos y empieza ahí un relajo y todo esto, y de repente Jesús no sabe ni qué onda. Para San Marcos Jesús está totalmente confundido. Para San Mateo, Judas tiene ahí un diálogo con Jesús y todo lo demás, etc. ¿Qué hace San Juan? No. Para San Juan, Jesús sale. ¿A quién buscan? La misma pregunta que le hizo a los primeros discípulos. ¿A quién buscan? ¿Verdad?
Entonces no requiere de intermediarios Jesús. No hace falta que nadie le ayude a Jesús en nada. Por eso, ¿quién da el mensaje de la resurrección? Pues Jesús mismo. Pero entonces date cuenta cómo entonces todo esto nos lleva a tener una diferencia tras otra y a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con esa tumba? ¿Qué es lo que podemos decir de esa tumba? Vamos a ver qué podemos decir de ella. Voy a leer esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está el numeral 640. Inicia con la pregunta de Lucas. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Perdón, de hecho, el numeral 640, así se llama, el sepulcro vacío, del Catecismo de la Iglesia Católica. En el marco de los acontecimientos de Pascua, por eso tratamos este punto, en primer lugar, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Pero fíjate lo que dice el mismo catecismo, lo que dijimos desde el principio. El sepulcro vacío no es en sí una prueba directa de la resurrección. De hecho, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. Juan 20:13 nos cuenta que María Magdalena da por supuesto que alguien se lo llevó. Oye, fui ahí donde estaba el cuerpo del Señor y alguien lo quitó de allí. No sabemos dónde lo han puesto, ¿verdad? Y Mateo 28, ¿qué es lo que dice? Bueno, este es un texto súper elaborado, mis hermanos, muy elaborado. Para poder meter este texto, tuvieron que meter otro relato antes. ¿Cuál relato? El relato de decir que se puso una guardia de soldaditos para que cuidaran la sepultura de Jesús, ¿verdad? El sepulcro. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que viene el ángel, quita la piedra, las mujeres ven esto, escuchan el mensaje, se van, ven a Jesús y todo esto está pasando muy, muy bonito. Y de repente, los que estaban allí cuidando, haciendo la guardia, van con los encargados y le dicen, es que pasó esto. Dicen, no, 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 no. ¿Saben qué? Si ustedes son cuestionados, digan que vinieron sus discípulos en la noche, los discípulos de Jesús, y que se robaron el cadáver cuando ustedes estaban durmiendo. Y tengan aquí, les damos su dinerito, y si alguien pregunta, nosotros nos hacemos cargo, dicen los encargados, ¿no? Fíjate nada más, por lo menos había entonces, escucha esto es indicativo de otra cosa, de que por lo menos había dos tradiciones de por qué no estaba el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Y por qué no estaba? Unos decían que se habían robado sus discípulos, lo dice el mismo Mateo, que era la versión que circulaba 40 años después todavía, y otra, que alguien más lo había puesto en otra parte, que no habían visto dónde estaba. Bueno, no es en sí una prueba directa, y la desaparición del cuerpo se puede explicar de muchas otras maneras. A pesar de eso, continúa el catecismo, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Si bien es cierto que el sepulcro vacío no constituye prueba, digamos, final, por así decirlo, ¿no? De que Cristo ha resucitado, sí que constituye, por supuesto, el inicio de un caminar. Por eso también, repito, es el primer tema de este curso, ¿verdad? El primer tema es el sepulcro vacío, la tumba vacía. Y terminamos con el catecismo también, que dice, es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Es decir, está hablando de que constituye un caminar hacia la fe. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, que son las primeras que se dan cuenta del sepulcro vacío, después de Pedro, y también del discípulo que Jesús amaba. Pues afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Esto nos da pie para hacer pues, nuestro final, vaya, nuestro discurso final. Decíamos al principio lo siguiente, ¿qué pasaría si se descubre hoy
una tumba donde se encuentra lo que por una y otra prueba parece irrefutable aceptar que es el cuerpo de Jesús. Decía un biblista, decía, yo saltaría de gozo. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía el día de hoy niega la existencia de Jesús, la existencia histórica de Jesús, aunque no tengan fundamentos, decía este biblista. Pero, si se descubre el cuerpo de Jesús, ¿quién va a negar su existencia histórica? Nadie. Entonces, lo que sería descubrir en primer lugar el cuerpo de Jesús sería afirmar su existencia histórica. Y no faltaría quien dijera, oye, pero si se descubre el cuerpo de Jesús, ¿significa que no resucitó? No, no confundamos, no confundamos. Quiero que hagamos un ejercicio rapidísimo, rapidísimo, de alguna persona cercana a nosotros, querida por nosotros, que haya fallecido, ¿sí? Eh, algún familiar, algún amigo, incluso en estas circunstancias en las que estamos viviendo, en esos tiempos en los que vivimos, sabemos que muchos de los cercanos, conocidos y amigos se nos están adelantando, como solemos decir. Yo les puedo preguntar algo y supondré la respuesta, porque creo que así la van a decir. Si yo les preguntara, ¿ese familiar, ese amigo, ya no existe? Y diríamos, no, claro que existe. Está en la presencia de Dios, o sea que está vivo. Sí está vivo, muy bien. Pero yo te preguntara, ¿y dónde está sepultado? Podríamos decir en qué panteón está sepultado, de manera genérica, por supuesto. Y si fuéramos allí, descubriríamos sus restos. ¿Eso cambiaría tu idea de que está vivo tu familiar, tu amigo, tu pariente? No. Porque la resurrección, la vida después de esta vida, no está atada al cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si se descubre una tumba y en esa tumba huesos y esos huesos de manera irrefutable dijeran que son de Jesús de Nazaret? No pasaría nada, la fe sigue exactamente igual. Pero es que no cuando resucita su cuerpo tiene que desaparecer, no propiamente. Nuestra fe, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, dice que el cuerpo de Jesús fue preservado de la corrupción. Pero esto no significa, así de inmediato, que tenga que haber desaparecido. Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que, y aquí está el dato final, lo que pasa es que nosotros confundimos la palabra resurrección con la palabra reanimación o revivificación. Creemos que resucitar es como lo que con mucha fe, pero lejos probablemente de la verdad, hizo Mel Gibson en su película de la Pasión de Cristo. Que el cuerpo desaparece, el cuerpo de Cristo desaparece y el cuerpo de Cristo se levanta, ¿verdad? Así como tal. Creemos que así es la resurrección. Mis hermanos, así no es la resurrección. Por eso nos cuesta mucho entender lo que les decía al principio, que la tumba vacía, escucha lo que te voy a decir, la tumba vacía puede estar con los huesos de Jesús, pudiera estar con sus huesos y seguiría estando vacía. ¿Por qué? Porque la resurrección no es que los huesos de los muertos se vuelvan a levantar, no es la resurrección eso. La resurrección es mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Por eso dice aquí, y lo voy a decir, Joseph Ratzinger, ¿cómo que Ratzinger? Si eso es el catecismo de la Iglesia Católica, sí, pero él lo dirigió. Dice, la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal. ¿Sí? Eso pensamos a veces que es la resurrección, un volver a la vida terrenal. Y eso no es la resurrección. Por eso a veces nos cuesta mucho entender por qué vino el anuncio de la tumba vacía después. Porque había gente que no entendía la resurrección porque no había tenido un encuentro con Cristo resucitado. Y como no tenía un encuentro todavía con Cristo resucitado, ¿qué es lo que les tenían que decir? Es que mira, la tumba estaba vacía. Una forma de decir, allí donde fue sepultado ya no hay nada. Pero no era una forma histórica de decirlo, sino que era una forma teológica de afirmar la resurrección, no la desaparición de un cadáver. Lo que nosotros compartimos es la resurrección,
no la desaparición de un cadáver. Porque esa desaparición por sí misma no nos dice nada. Al contrario, decíamos con San Pablo que lo primero que se anunciaba era las apariciones, los encuentros con el resucitado. Y uno de ellos, muy importante, es el que vamos a ver, primero Dios, la semana siguiente, cuando hablemos de Pedro y el discípulo amado, que va a estar buenísimo. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.